Sabes, estamos en un tiempo tan tremendo que tenemos que hacer arrepentimiento. La palabra en hebreo es teshuvah. Diga conmigo teshuvah. Pero teshuvah es una palabra que es mucho más fuerte, que es mucho más profunda que nuestra palabra arrepentimiento. Escúchame. Hoy Dios ha permitido que los palestinos estén atacando a Israel porque Dios necesita que su pueblo se humille. Y a veces, hermanos, no nos humillamos voluntariamente. Y cuando el pueblo no se humilla voluntariamente, amada Ivonne, Dios traerá a los enemigos para que nos quebranten, para que tengamos que humillarnos, para que tengamos que doblarnos. Hoy esta pandemia hay muchos que todavía no se han doblado, no se han humillado, no le han pedido al Dios del cielo. Y hoy, hermano amado, necesitamos hacer teshuvah, necesitamos hacer arrepentimiento, necesitamos volvernos a nuestro Dios porque Él es la solución. En el hombre no hay salida, en los gobiernos no hay salida, en las instituciones de salud no hay respuesta, pero yo estoy seguro que el Dios que servimos tiene una respuesta. Estamos gobernados por hombres malvados, hombres sin temor de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Hombres que creen que pueden traer una solución. Y escúchame algo, yo escuché una palabra, una profecía de una pastora que Dios le dio esa palabra y esa mujer murió y Dios dijo que viene algo más tremendo todavía y que Dios quebrantará el orgullo de los reyes, el orgullo de los científicos, el orgullo de aquellos que creen que están por encima de Dios, pero solamente somos criaturas. Y entonces necesitamos hacer arrepentimiento. Esto no es solamente, hermano, para aquel que anda perdido en el mundo. La Biblia dice, amada Sara, que el juicio va a empezar por casa. Y si el juicio comienza por casa, nosotros tenemos que entender que tenemos que doblarnos. ¿Cuántos pastores usted ha visto morir en esta pandemia, hermano? ¿Cuántos hombres de Dios usted ha visto, hermano, que hoy que estaban y ya no están? Porque necesitamos arrepentirnos delante de nuestro Dios. Necesitamos doblarnos delante de nuestro Dios. Necesitamos decirle, tú eres Dios y estás en el cielo. Y nosotros solamente somos tus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted entienda que teshuvah en la Biblia implica 5 cosas. Diga conmigo 5 cosas. La primera es arrepentimiento, que es darse cuenta de la medida del daño que se ha hecho y lamentarlo sinceramente. La segunda es cesación, que es parar inmediatamente la acción perjudicial. La tercera es confesión, que es articular el error y pedir perdón. La cuarta es resolución, hacer un firme compromiso de no repetirlo en el futuro. Y la quinta es justificación, como si nunca lo hubiese hecho. Así que, hermano amado, mira esto. Déjame ir por un momento acá. Vamos a entender teshuvah. Teshuvah tiene el principio, la palabra shuv en hebreo significa regresar. Diga conmigo regresar. Entonces teshuvah tiene la idea de alguien que se perdió. Diga conmigo, de alguien que se perdió. De alguien que perdió el camino. De alguien que perdió el rumbo. En la Biblia, la palabra pecado significa errar al blanco. Diga conmigo, errar al blanco. Es una flecha que es enviada, pero se perdió. Y entonces, para regresar al camino, esa flecha tiene que regresar. Diga conmigo, regresar. Entonces, yo quiero presentarle a usted esta imagen de la palabra y quiero mostrarle 2 ejemplos para que usted me pueda entender de lo que es teshuvah. Para que usted pueda regresar, lo primero que tiene que haber pasado es que usted se haya alejado. ¿Aló?
Usted no puede regresar a algo a menos que haya perdido el rumbo. ¿Está conmigo todavía? Entonces, solamente se puede regresar de lo que se ha alejado. Génesis capítulo 4, verso 3 dice así: al llegar el tiempo de la cosecha. ¿A llegar cuál tiempo? Diga conmigo, hay tiempos de cosecha. En la Biblia, los tiempos de cosecha son tres. Los tiempos de cosecha son tres: Pascua, Pentecostés y tabernáculos. La Biblia está hablando acá de que en el tiempo de Adán y Eva y de sus dos hijos, llegó el tiempo de la cebada. Llegó el tiempo de presentarse delante de Dios con una ofrenda, pero no es cualquier ofrenda, es una ofrenda de primicia. Diga conmigo, una ofrenda de primicia. Los pastores que siempre andan perdidos en las cosas de Dios, se les ocurre recoger primicias al inicio del año, pero al inicio de nuestro año. Eso es como decirle a la gente que siembra en tiempo de verano. Porque los que crecimos en el campo y hemos sembrado, sabemos que tú no puedes sembrar cuando te da la gana o cuando quieres o cuando tienes la voluntad. Tú tienes que sembrar en el tiempo que Dios ha establecido. ¿Aló? Hoy estamos en el día 43 de la cuenta del Homer, de los 50 días que hemos establecido. Y el domingo es el día de Pentecostés. Lo vamos a celebrar doblemente. Diga conmigo, lo vamos a celebrar doblemente. Lo vamos a celebrar el sábado por la noche y el domingo por la mañana. ¿Aló? Entonces el sábado vamos a venir acá a las 6 de la tarde para terminar a las 8 para que usted tenga tiempo de regresar a su casa antes de que estén lo de las restricciones. Y vamos a reunirnos a celebrar Pentecostés. Dice, pastor, ¿qué es Pentecostés? El día que el Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia. El día que la iglesia, hermano amado, y el pueblo de Israel recibió la ley. ¿Aló? Pero nosotros no recibimos la ley como tal. Nosotros recibimos el espíritu de la ley. ¿Aló? Y vamos a presentar una ofrenda de primicia. Usted dice, pastor, ¿de dónde agarro una ofrenda de primicia en este tiempo? Hermano, yo solamente le estoy diciendo que este es el tiempo de sembrar. Porque de repente, hermano, en diciembre usted tiene el aguinaldo y todo lo demás, pero el problema es que ese tiempo no es tiempo de sembrar primicia. ¿Qué es una primicia? Cuando usted dice, pastor, esta semana yo le voy a dedicar a Dios este día de trabajo. Yo le voy a dedicar esto, pastor, un poquito, hermano, escucha. Dios no se alegra de lo que usted le da en cantidad, sino de lo que usted le da en calidad. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque el ejemplo del nuevo pacto de una viuda pobre que presentó 5 colones delante de Dios, ese es el ejemplo delante de Dios. A Dios no le interesa a los ricos que dan de lo que sobra. A Dios le interesa aquel que tiene un corazón para él. Así que usted va a tomar una pequeña ofrenda, pero que sea de lo mejor. Porque déjame decirte que dice la palabra, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos cultivos como una ofrenda para el Señor. Literalmente la Biblia lo que dice es que Caín tomó del suelo lo que se había caído en el suelo y se lo presentó a Dios. Pero en la Biblia, lo vimos estas semanas anteriores, lo que se cae en el suelo es del pobre, es de la viuda, es del menesteroso. Alguien está conmigo, pero no es para presentárselo a Dios. A Dios no le damos limosna, porque es el Dios de toda la tierra. A Él le damos lo mejor, lo escogido, lo mejor, porque Él es nuestro Dios. Y dice la palabra, y Abel presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Escucha, si Dios te da 5 dones, preséntaselo con alegría. Pero
Si tú tienes para darle a Dios una buena ofrenda, dásela. ¿Alguien está conmigo? Porque yo quiero que usted entienda esto. Hay un problema en el tiempo de primicia, que es que vamos a ser pesados por la ofrenda que presentamos delante de Dios. Porque Caín y su corazón fue expuesto y revelado cuando tomó lo que se cayó en el suelo y se lo presentó a Dios. Pero también dice la Biblia que muerto aún Abel, la ofrenda sigue dando testimonio de quién era él. Entonces vamos a tomar una ofrenda. Ahora en Pentecostés solamente está este día. Pentecostés es solo un día. Las otras fiestas son 7 días. En Pascua hay una puerta de 7 días. En Tabernáculos hay una puerta de 7 días, de 8 días. Pero en Pentecostés es solo un día. En Pentecostés, en Pascua se presentaba la primicia de la cebada. En Pentecostés se presenta la primicia de el trigo. Y en Tabernáculos se presenta la primicia del olivar, de las uvas y de los frutos de los árboles. Entonces, déjame avanzar. Y Abel presentó una ofrenda de lo mejor, diga conmigo, de lo mejor, de las primeras crías de los corderos para su rebaño. Y el Señor aceptó, diga conmigo, aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó, diga conmigo, no aceptó a Caín y a su ofrenda. Yo quiero que usted mire el orden. Dios primero no acepta a la persona y luego la ofrenda. Y Dios primero acepta a la persona y luego la ofrenda. El problema es que pensamos que podemos comprar a Dios con nuestras... ¿Qué le podemos dar a Él? ¿Qué le podemos dar a Él? El hombre es más rico que ha existido sobre esta tierra. El rey Salomón, que comía en platos de oro, dijo: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano es que te damos. ¿Alguien está conmigo? Aún si fuéramos Bill Gates y pudiéramos presentarle una ofrenda a Dios de $1.000.000, a Dios eso no lo va a impresionar. A Dios un corazón contrito y humillado es lo que Él no puede rechazar. ¿Alguien está conmigo todavía? Así que el problema de Abel era un problema de corazón, no de ofrenda. Y le dijo el Señor: ¿por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado si haces lo correcto? Alguien que me pueda escribir en las redes sociales: serás aceptado si haces lo correcto. Dios no hace acepción de persona, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Diga conmigo, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho. La Biblia de Jerusalén, amado, dice: como un león hambriento y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Diga conmigo: voy a ser el amo del pecado. El pecado no me va a gobernar, yo lo voy a gobernar a él. El pecado no me va a sojuzgar, yo lo voy a sojuzgar a él. Aló. Pero ¿sabe qué pasó con este hombre? ¿Aló? ¿Sabe qué pasó? No escuchó a Dios. Él se enojó. Se enojó con Dios. Hermano, el regreso era corto. Diga conmigo, el regreso era corto. El regreso era simplemente decir: Señor, soy un miserable. Te he comparado a ti, el Dios del universo, con un pobre que se encuentra uno en el caño. Y te he dado la moneda del hombre de lo que se cayó ahí. Perdóname, hoy yo reconozco que tú eres el Dios del universo. Y haber presentado una mejor ofrenda la próxima vez. Pero él se enojó. Y lo extraño, hermano, es que el que no recibió la ofrenda fue Dios, pero se puso celoso con su hermano, al que sí Dios le recibió la ofrenda. Y le dijo:
Empezó el regreso más largo y él le dijo al hermano, salgamos al campo. Y se llevó al hermano con el gaño al campo. Y estando en el campo, se levantó contra su hermano y le quitó la vida. Y entonces dice la palabra que el Señor le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito serás y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Escucha, la Biblia no dice que Dios lo expulsó. La Biblia lo que dice es que la tierra lo expulsaría. Lo voy a repetir. La Biblia no dice que Dios lo expulsó. Dios no expulsa a nadie, pero la tierra se encargaría de expulsarlo. Porque dice la palabra, la tierra ya no te dará buenas cosechas. Oh, a mí me impresiona esto, amada Sara, me toca el corazón. ¿Sabe por qué? Porque la tierra le había dado buenas cosechas a Caín. La tierra le había dado lo suficiente para sostener a sus ovejas. Dios lo había bendecido. Dios lo había engrandecido. Y él no pudo darle a Dios lo mejor. Solamente agarró lo que se cayó en el suelo y se lo presentó delante de Dios. Y Dios dice, ahora sucederá que la tierra te expulsará, porque la tierra no te dará tu fruto. Serás expulsado de la tierra. Ya no te dará buenas cosechas, por mucho que trabajes. Oh, qué cosa tremenda cuando una persona se esfuerza, cuando una persona trabaja de la mañana hasta la tarde, pero la tierra no le responde. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Teshua. Humillarnos de aquel delante que es dueño de toda la tierra y decirle, ayúdame, ayúdame, porque estas manos no me son suficientes. Por mucho que trabajes, de ahora en adelante, ¿de cuándo en adelante? De cuando presenté una ofrenda pichirre delante de mi padre. De cuando deshonré a mi padre con la ofrenda que presenté. De ahora en adelante. Después de que derramé la sangre de mi hermano sobre la tierra porque Dios no me recibió una ofrenda. Serás vagabundo. Esta palabra básicamente significa serás estéril. ¿Aló? Serás estéril, sin hogar sobre la tierra. Y Caín respondió a Jehová, mi castigo es demasiado grande para hacer soportarlo. Me has expulsado de la tierra. Otra vez te lo voy a decir. El problema del hombre es que no entiende. Dios no le dijo que Dios lo iba a expulsar. Él se expulsó solo. ¿Alguien está conmigo todavía? Yo tengo una pregunta para usted. ¿El árbitro expulsa o el jugador se expulsa? Como hoy que juega Darrisa y la liga, ¿verdad? Alguno de la risa sale expulsado hoy. ¿Él se expulsó o el árbitro lo expulsa? El árbitro solamente ejecuta la ley, hermano. El jugador se expulsa. La tierra no es Dios, no culpes a Dios. Él es un Dios bueno, Él es un Dios justo. Él es tan justo que el cimiento del trono de Dios permanece estable porque Él es justo. Pero viene el hombre y le dice a Dios, me has expulsado de la tierra. No, tú te expulsaste solo por tu maldad. Escúchame. ¿Acaso Dios expulsó al pueblo de la tierra? Estos 2000 años que el pueblo de Israel estuvo fuera de su tierra, ¿acaso fue Dios que los expulsó? ¿No les dijo el Señor en la Escritura, sucederá que si no exterminas a tus enemigos, no sucederá que si adoras a sus dioses,
Sucederá que si se mezclas con él, la tierra te vomitará. ¿Alguien está conmigo todavía? Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, y me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Y Dios le dije, no, yo te voy a poner una señal para que ninguno que te encuentre te mate. Génesis capítulo 4, verso 16. Salió pues de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod. ¿En cuál tierra? En la tierra de Nod, al oriente de Edén. La palabra Nod significa vagancia, exilio, vagar, huir, errante, escapar, extranjero. Has visto gente, hermanos, que vive en la tierra, pero vive como fugitivo, vive como exiliado, vive como huyendo, vive como escapando. Unos días aquí, otros días allá. Mejor vuélvete a Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Estás escapando o huyendo de la presencia de Dios. Caín habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Diga conmigo, al oriente del Edén, que básicamente significa de espaldas al oriente. Y el oriente es el lugar donde la presencia de Dios habita. En la Biblia siempre el oriente y la presencia de Dios están conectados. La Biblia dice que el día de reposo y el día de la luna nueva y el día de la fiesta sagrada, la puerta que da al atrio estará abierta. El problema es que estás huyendo de la presencia de Dios. El problema es que Dios corre más rápido que tú. El problema es que en el lugar donde ya tú has escogido para esconderte, ya Dios está ahí. El Salmo 39, verso 6 dice: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es demasiado elevado para entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y si habito junto a los océanos más lejanos, allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedir a la oscuridad que me oculte y a la luz que me rodea, que se convierta como noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Alguien que diga conmigo: pero ni siquiera en la oscuridad puedo ocultarme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. Diga conmigo: para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Ahora mira qué tremendo, hermano, el hombre que está tratando de ocultarse de Dios. Mira qué tremendo esto. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretrejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando fuerza, forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz de mi madre. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida está registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ese Dios que nos creó con amor, ese Dios que te creó con delicadeza, ese Dios que te creó con detalle, y tú ocultándote de Él, tú huyendo de su presencia. ¿Alguien está conmigo? Déjame ponerte otro pasaje para que puedas entender. Lucas capítulo 15 me habla de tres cosas. Lucas 15 dice que las ovejas se buscan porque se pierden. Dice que las monedas se encuentran porque se pierden, pero dice que los hijos regresan. Qué impresionante, amada. La oveja se perdió y el pastor la fue a buscar. Qué impresionante, la moneda se perdió y la mujer la buscó, revolcó toda la casa hasta encontrarla. Pero qué impresionante que el hijo se fue y tuvo que regresar. Cuando yo entendí esto, hermano, me sacudió la vida.
Porque yo entendí que yo no soy una oveja y que yo no soy una moneda. Yo soy un hijo de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Dice la palabra, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Diga conmigo, un hombre tenía 2 hijos. No debería de ser así. Debería decir un padre tenía 2 hijos. Pero esos hijos habían perdido al padre, pues lo miraban como un hombre y no como un padre. La familiaridad es el mayor problema para la paternidad. El mayor enemigo de la paternidad se llama hermandad. ¿Aló? Estos muchachos vivían con un padre, pero no lo amaban ni lo honraban como padre, así que era un hombre. Porque no está escrita la historia desde el punto de vista y de la cosmovisión del padre, sino la historia se llamaría el padre amante, sino que está escrita desde la cosmovisión de un hijo. Por eso se llama el hijo pródigo. Dice que el hijo menor no estaba de acuerdo con la ley de Dios ni con su padre. Por eso dice pecado contra Dios. Y usted se pregunta, ¿qué pecó contra Dios? Porque la ley establece que el primogénito tiene doble primogenitura. O sea que las propiedades de su padre no se dividían 50-50, sino que el 33.3 era del hijo menor y el 66 algo era del hijo mayor. Entonces el hijo menor sentía que cuando él trabajaba, él estaba dando fuerza a su hermano. Así que le dijo al padre, dame la mitad, el 30% de lo que es mío, de lo que me va a corresponder. Y no muchos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó su dinero en una vida desenfrenada. Diga conmigo, distante. Distante no existe, porque lejos de aquí es cerca de allá. ¿Aló? Estoy como Carlos Alvarado hablando, pero ustedes me entendieron. Lejos de aquí es cerca de allá. Así que para que exista distante, tiene que haber un punto de partida. ¿Distante de quién? Alguien que diga conmigo, distante del Padre. Alguien que escriba ahí en las redes sociales, distante del Padre. Lo que él no quería era estar cerca de su Padre. Lo que él quería era largarse de la vida, de la ley de su Padre y de la autoridad de su Padre. Huyendo de su Padre. Estaba exiliado de su Padre. Estaba escapando de su propio Padre. El Padre era el Edén y él habitaba en Nod, una ciudad distante. Ahora diga conmigo, sin arrepentimiento, sin proceso no hay arrepentimiento. Otra vez, sin proceso no hay arrepentimiento. Ahora ya lo tenemos distante para que pueda regresar, para que pueda hacer Teshuvá. ¿Me está entendiendo? Ahora lo que va a venir es el proceso de Dios para que él pueda arrepentirse. El proceso es el método de Dios para mostrarme mi error. El proceso me ayuda a aceptar mi error y a dejar de justificarlo. El proceso es la verdad estrellada en la cara. ¿Alguien está conmigo todavía? Lucas 15:14. Al mismo tiempo se le acabó el dinero. Qué interesante, ¿verdad? Al mismo tiempo se le acabó el dinero y hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Diga conmigo, Dios es un creador de escenarios. Otra vez diga conmigo, Dios es un creador de escenarios. Hermano, Dios es tan interesante que justo cuando se le terminó la plata, la hambre no vino cuando él tenía plata. Alguien está conmigo, cuando eso había abundancia. Pero justo en el momento que se le terminó la plata, en el mismo día que se le terminó la plata, se levantó un hambre sobre la tierra. Y Dios crea el escenario. Si le hubiese faltado
si no le hubiese faltado, jamás hubiera entendido que el Padre es una fuente. Oh, él tuvo que entender, ¿sabe? La palabra Padre en hebreo significa fuente. ¿Y sabe por qué le faltó? Para que él entendiera que él todavía no era un padre, él era un hermano, él todavía no tenía la dimensión, él era un hijo menor, él todavía no era una fuente. Y dice, si no le hubiera faltado, si no hubiese venido hambruna, jamás hubiera valorado la abundancia de la casa del Padre. Solo en la hambruna él pudo decir, en la casa de mi Padre, aún los jornaleros tienen abundancia de pan. Lucas 15:15. Y se fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Hay ciudadanos de la tierra del hambre que Dios permite que nos contraten en sus haciendas para que podamos valorar al Padre. Hay gente que Dios trajo a mi vida para que podamos comparar y valorar. Hay oficios que Dios permitió que yo realice para que valore mi verdadera asignación. ¿Cuál era la asignación de este hijo? Dios lo había diseñado para que pastoreara ovejas. ¿Pero qué estaba haciendo? Apacentando cerdos. Pero diga conmigo, los cerdos no se apacientan. Otra vez, alguien que pueda escribir conmigo, los cerdos no se apacientan. Los cerdos son animales inmundos. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Aló? Y este muchacho, Dios lo pone a apacentar cerdos para que valore la asignación de lo que Dios le había dado. Y apacentando cerdos cualquiera, hermano, ¿aló? Se vuelve a Dios. Si Dios te llamó a apacentar limpias ovejas, ¿qué haces apacentando cerdos inmundos? Aló. Lucas 15:16. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mira que no era un problema de hambre, era un problema de fertilidad. Porque él deseaba ¿qué llenar? ¿Qué era lo que él deseaba llenar? No, su vientre. Y para empezar, los hombres no tenemos vientre. ¿Aló? Porque el vientre no es el estómago, no está hablando del sistema digestivo, está hablando del sistema reproductor. ¿Alguien está conmigo todavía? El problema era que sembraba y sembraba y no cosechaba. El problema era que se esforzaba y se esforzaba y no lograba agarrar embarazo. Deseaba, pero no obtenía, porque sus anhelos estaban torcidos. Deseaba comida de cerdos. ¿Alguien está conmigo todavía? A veces hay que ver el deseo que hay en nuestra vida para entender lo mal que estamos. Santiago capítulo 4, verso 2 al 4 dice, desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun si se lo piden, tampoco lo reciben porque le piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer a su alma. Y grita el escritor de Santiago, adúlteros. No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguno quiere ser amigo del mundo, eso lo constituye enemigo de Dios. Aló. Deja de anhelar las algarrobas. ¿Cuántos saben qué es una algarroba? Lo voy a repetir una vez más. Algarroba es lo que cubre el fruto, pero que no es fruto. Por ejemplo, en una mazorca de maíz,
La algarroba son las tuzas y el olote. ¿Aló? En una siembra de frijoles, la algarroba es la vainica, pero sin el frijol. ¿Alguien está conmigo todavía? Yo les he vacilado otras veces hablándole de esto cuando les hablo del pan integral. Y dice la gente, es que el pan integral no engorda, hermano, pero ¿cómo te va a engordar si te estás comiendo las tuzas? ¿Alguien está conmigo todavía? Se agarran la mazorca y la muelen completa, tuzas y olotes y todo, y por ellos vender, te han engañado diciendo que eso es alimento. ¿Aló? Algarrobas. Deja de desear llenar tu vientre de algarroba y empieza a desear la semilla incorruptible, la palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra que da vida. ¿Alguien está conmigo todavía y puede levantar un aplauso al Rey? Deja de anhelar algarrobas, anhela semilla incorruptible que sale de la boca de Dios. Hay ciudadanos que tienen sus graneros llenos de algarroba para apacentar cerdos. Escucha, nunca permites que te traten como cerdo. Nunca, escúchame, hay iglesias donde la gente no crece porque el único alimento que recibe se llama algarrobas. Porque no están pastoreando ovejas, están pastoreando cerdos. ¿Aló? Semilla, esperma que sale de la boca de Dios y embaraza a la gente y le produce embarazos de vida. Alguien que pueda decir, yo no soy un cerdo, yo soy un hijo. Y no me merezco comida de cerdo, me merezco comida de hijo. No desearé llenar mi vientre de algarroba infértil, llenaré mi vientre del esperma que sale de la boca de Dios. Y entonces, en el proceso, ahí en la porqueriza, con sus vestidos manchados de cervo inmundo, y yo quiero que usted piense lo que es para un hebreo pastorear un cerdo, porque los cerdos son inmundos, el animal más inmundo que hay. Lo peor de gracia, lo peor que te puede pasar es estar bregando toda la vida, todo el día inmundo. Y entonces ahí aparece la primera imagen de Teshuvá, que es arrepentimiento. El primer paso de Teshuvá, les he dado una vuelta un poco larga para que usted entienda. Diga conmigo Teshuvá, arrepentimiento. Lucas 15, verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El ser un jornalero en la finca de un ciudadano de la provincia del hambre lo regresó a la condición de hijo. Alguien que pueda gritar conmigo, volviendo en sí. Es como decir, mirando dentro de sí mismo, debajo de esos vestidos viles, allí en la porqueriza, pudo ver dentro de él, allá en lo profundo, había un hijo. ¿Alguien está conmigo todavía? Se volvió dentro de sí mismo en la porqueriza, en el peor estado de su vida. Con unos binoculares vio hacia adentro y allá en lo profundo escondido, ¿sabe qué había? Un hijo. Y entonces descubrió a su padre, volviendo en sí. Es decir, mirando dentro de sí mismo, debajo de sus vestidos viles en la porqueriza, pudo ver dentro de él, allá en lo profundo, había un hijo y gritó, soy hijo. Y si soy hijo, entonces hay un padre. Ya no es la casa del hombre, es la casa del Padre. Entonces dijo, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Cuando puedo reconocer al Padre, entonces puedo reconocerme yo. Cuando lo puedo mirar a Él, entonces puedo mirarme como en un espejo, la misma imagen de la gloria del que me creó. Y entonces dijo, soy hijo. Alguien que pueda gritar conmigo en esta mañana, soy hijo. Ya no es un padre, es mi padre. ¿Aló? Y entonces aparece la segunda cosa. Diga conmigo cesación.
¿Qué fue lo primero que hubo? Arrepentimiento. La segunda cosa es cesación. Parar, abandonar la conducta. Me levantaré. Aquí empieza el regreso. Pero realmente el regreso empezó cuando él pudo ver dentro de él que él era un hijo. ¿Aló? Me levantaré. Y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y contra quién? He pecado contra el cielo y contra ti. El Talmud dice esto: una persona que cometió un error y lo admite, pero no renuncia a hacerlo otra vez, es comparado como el que se sumerge en el bautismo sosteniendo un reptil muerto en la mano. ¿Por qué? Porque a pesar de que se sumerge en todas las aguas del mundo, cada vez que sale del bautismo tiene un animal inmundo en su mano y él sigue siendo inmundo. Sin embargo, si suelta el animal inmundo, si lo aleja de su mano, luego al sumergirse en una pequeña cantidad de agua, su inmersión será inmediatamente efectiva porque ha soltado el pecado, ha soltado lo inmundo. ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender a cesar, a abandonar la conducta que ofende a Dios. ¿Te imaginas pedir perdón a alguien mientras continúas haciéndole exactamente lo mismo al mismo tiempo? Perdóname, pero se lo vuelvo a hacer. Si no separa la mala conducta, ni siquiera todas las buenas intenciones del mundo te pueden ayudar. Por eso Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado jamás prosperará. Pero el que dos cosas lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Alguien está conmigo todavía? Así que lo primero que él entiende es que tiene que cesar con la conducta de estar alejado de su padre. ¿Aló? La teshuvá inicia cuando se arrepiente y reconoce que es hijo, pero se afirma cuando él dice: voy a regresar. ¿Aló? Confesión y pedir perdón. Me levantaré, pero no se queda en me levantarse. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si tienes un problema en el cielo, arréglalo en el cielo. Pero si tienes un problema en la tierra, arréglalo en la tierra. El problema del hombre es que quiere solucionar los problemas en el cielo que produjo en la tierra. Y entonces ofendí al hermano y quiero ir a pedirle perdón a Dios. No, papito. Usted vaya y tóquele la puerta al hermano y dígale: perdóneme. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Alguien está conmigo todavía? Sé humilde, admite tu error, articúlalo verbalmente, di: perdóname, estoy cambiando. La ley de Dios nos pide ser humildes y estar afligidos mientras pedimos perdón. Esto es crucial para permitir que la víctima sane. ¿Alguna vez te han pedido perdón, pero tú te das cuenta que la persona no es sincera? No solamente hay que articularlo, hay que sentirlo. ¿Aló? Número 1, arrepentimiento. Número 2, cesación. Número 3, confesión y pedir perdón. Me levantaré e iré a mi padre. Número 3, confesión y pedir perdón. Número 4, resolución. Es decir, no la conducta. La clave es el compromiso, no volver a fallar. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Escucha esto. ¿Cuántos recuerdan la etapa cuando le estábamos enseñando a caminar a nuestros hijos? Cuando nuestros hijos estaban caminando, Karen se ponía en una parte del apartamento y yo en otro, y los llamábamos. Y ahí venía yo, el todo tatareto, hermano, y se caía.
y se levantaba y nosotros lo celebrábamos. Porque lo que nos importaba como padres no era que él no se cayera, sino que estuviera dando pasos en el lugar correcto. Cada vez que te equivocas, cada vez que te caes y cada vez que te levantas y vuelves a la dirección correcta, cada vez te querraste al blanco, cada vez que pecaste, cada vez que te caíste, pero vuelves a pararte en la dirección correcta, el Padre lo celebra como nosotros celebramos cuando nuestro hijo se cae y lo vuelve a levantar. Cuando el hijo se levantó, el padre fue movido a misericordia. Cuando el hijo fue, el padre corrió. Y cuando el hijo dijo, el padre se echó sobre el cuello y le besó. Bendito es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando eso ocurrió, aparece la justificación. Diga conmigo, justificación. Como si nunca lo hubiera hecho. Escucha, este concepto no lo tenemos en nuestra mente porque si el jarrón se quebró, no importa cuánto usted lo pegue, él nunca regresará a su estado anterior. Pero Teshuvá implica que yo regreso a la condición anterior de conexión con mi Padre. Como si nunca lo hubiera hecho. Restaurado a la misma condición anterior, sin ninguna evidencia de pasado. El padre dijo a sus siervos, sacad el vestido, el mejor vestido y vestidle. Y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Ya no importaba que había derrotado una parte de la fortuna, ya no importaba la posilga, ya no importaba nada, lo importaba era que un hijo había regresado. Y dijo, vístale con el mejor vestido, cálcele en los pies y pongan autoridad, pongan anillo en su mano. Y traed el becerro. Diga conmigo, el becerro. No un becerro, sino que el padre había estado alimentando un becerro en lugar del hijo. Era el becerro. El padre iba y hablaba con el becerro y le decía, mijito, cuando estés gordo, mi Padre Celestial terminará de trabajar contigo. El padre alimentaba aquel becerro como si fuera su hijo, porque el día que el hijo regresara habría fiesta. Y usted, hermano, nunca entenderá. Escúchame, a veces somos marcados como señales proféticas de Dios para que podamos entender al Padre. En estos días regresó mi hija que tenía 8 largos años de no verlo. Y usted no se imagina la alegría de un padre. No importa los errores, no importa lo que pasó, pero tu hija regresar a tus brazos. Traer el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Escúchame. Necesitamos hacer arrepentimiento. Necesitamos volvernos a nuestro Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Necesitamos arrepentirnos y regresar a Él. Los cohetes no van a parar. Esto no es un asunto político, es un asunto espiritual. Escucha. Los cohetes no van a parar sobre Israel porque no es un problema político, es un problema espiritual. Y la pandemia en el mundo no va a terminar porque no es un problema médico, es un problema espiritual. Por eso el Señor dice, si mi pueblo se humillare y orare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? ¿Y sanaré qué? Y sanaré su tierra. Es tiempo de arrepentirse, iglesia. Es tiempo de hacer teshuvá. Es tiempo, hermano, de hacer teshuvá, arrepentimiento, darse cuenta de la medida del daño que he hecho y lamentarlo sinceramente. Cesación, parar inmediatamente la acción perjudicial, regresar al Padre. Confesión, articular el error y pedir perdón. Resolución, hacer un firme compromiso de no repetirlo en el futuro. Y justificación.
como si nunca lo hubiera hecho. Usted, hermano, ha llegado a esa dimensión de perdón. Porque ¿sabes cuál es lo que pasa? Que cuando andamos en la posilga, por mi condición, pensamos que podemos perder la posición. Pero Cristian, no importa la condición, el hijo jamás perdió la posición. El padre nunca dijo: cuando este regrese lo voy a hacer mi siervo. El padre alimentaba un becerro para cuando regresara. El problema era que el hijo, el enemigo, lo había convencido de la indignidad. Por la condición, el hijo había perdido la posición dentro de él. Dios dice: la iglesia de Costa Rica tiene que volverse a mí. Tenemos que hacer arrepentimiento. Tenemos que entrar en nuestro lugar secreto. Escúchame. Tenemos que dejar de orar en las emisoras hipócritamente para que la gente me vea. Y tenemos que entrar a nuestro lugar secreto y decir: Señor, perdóname. ¿Alguien está conmigo todavía? Lávame con tu sangre, purifícame con hisopo y seré limpio. Ponte de pie. Amado Olivier, ayúdame un momento acá, por favor. Usted que está ahí en la transmisión, vamos a hacer arrepentimiento delante del Señor. Amado Royne, ayúdame. Dígale a la mamá Yoyi que me ayude, por favor. Si tú puedes inclinarte un momento ahí donde estás. ¿Sabes? Por un momento vamos a decirle al Señor: perdónanos. Por un momento. Perdona a tu pueblo, Señor. Vamos a orar por él, amado. La sangre de Cristo. Murió. Ajá. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Dice pastor: deje que el Espíritu Santo, hermano, nos muestre el camino. Estos días le hablé de regresar al Creador, de regresar al Señor, de regresar al amado, de regresar al Padre, de regresar al pacto. Teshuvá es el camino para el regreso. Padre, te pedimos perdón como iglesia, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia. Nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos perdón. Porque hemos ofendido tu santidad. Porque nos hemos alejado de ti, Señor. Nos hemos alejado. Pero hoy damos pasos de regreso a ti, Señor. Hoy damos pasos de regreso. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado de tu iglesia. Perdona. Lávanos con tu sangre, Rey. Lávanos con tu sangre. Lávanos con tu sangre. Sana la tierra, Padre, sánala. Pero no la sanes antes de que haya arrepentimiento en tu pueblo. No antes, Señor. Que rama serere que derrama serere que dorromo serere que. Señor Jesús.